Buenas tardes, qué gusto estar aquí compartiendo de temas de importancia. Esta tarde aquí con mi compañero Felipe Valverde y su servidora Tamia Viteri. Vamos a compartirles de un tema de gran relevancia en nuestro país, como es la educación intercultural. Pero antes que nada quisiéramos primero abarcar este tema o introducir este tema conociendo qué es la interculturalidad. ¿Tú qué dices, Felipe? ¿Cómo estás, Tami? Buenas tardes. Bueno, pienso que la interculturalidad en el Ecuador y en el mundo es un tema muy importante en la educación que ayuda no solamente al estudiante, sino al docente y a las demás personas a relacionarse de mejor manera en el ámbito educativo, en el ámbito global, ya que puede conocer las culturas, las tradiciones y no hablar mal de otra raza, no discriminar por ser negro o por ser indígena. Claro, es que de eso se trata la interculturalidad, ¿no? Es la interacción entre diferentes culturas, desde donde se busca relacionar o fortalecer el respeto mutuo, la comprensión, la colaboración. Y eso es llevado al tema que vamos a abarcar, que es en la educación. Entonces es importante pues porque desde etapas iniciales que ahora se está teniendo pues en la educación, desde etapa inicial 1, inicial 2, que se involucre o que se integre la interculturalidad, donde los niños deben aprender del respeto y la valoración a sus compañeros. Claro que ellos no van a saber de pronto de culturas en sí, pero sí van a manifestar o van a ver una diferencia entre uno y el otro. Entonces sí es importante involucrarles en este tema de la interculturalidad. Bueno, en nuestro entorno en sí se ha visto mucho lo que es la discriminación. Entonces, ¿tú qué piensas que la educación viene a ser en esta parte con la interculturalidad? Bueno, como hablamos, ¿no?, de la discriminación, del racismo, pienso que la educación es un pilar fundamental en la niñez, en la adolescencia, para que poco a poco se vaya acabando esta diferencia, esta desigualdad entre las diferentes razas que existen. Pero pienso que antes de la educación, antes de la escuela, antes del colegio, el pilar fundamental es la familia. Totalmente de acuerdo. De dónde salen los valores, las costumbres, porque depende mucho de los padres. Si en la casa no les enseñan bien a respetar a los demás, no les va a importar lo que les enseñen tanto en la escuela, porque ellos ya van a ir con esa mentalidad. Es que sí, perdón que te corte, el hogar, la casa, es la base de todo, donde tú aprendes de modales, de valores, de convivencia, y en la escuela realmente lo que los docentes hacen es reforzar eso, pero hay realmente que situaciones en las que desde la casa escuchan el maltrato o referirte mal hacia una persona que de pronto no solo sea de otra cultura, sino que mantenga una economía diferente, un pensamiento diferente. Y cuando la interculturalidad en sí se trata de integrar culturas, tradiciones, pensamientos, y entonces los niños van absorbiendo eso en casa, ven a sus papás cómo tratan a otras personas o a ellos mismos en su casa, y está muy bien lo que tú dices, o sea, en casa más que los docentes, porque en realidad luego los docentes sí juegan ese papel fundamental, porque crean un entorno donde pueden relacionar, celebrar y valorar la diversidad de culturas. ¿Cómo pueden ser? Incluyendo. Un ejemplo, con niños en donde no deban fijarse en su, digamos, en su parte económica o cómo están vestidos o quién trajo más, quién trajo menos, sino enseñarles el compartir entre ellos y que no vean eso de una manera superficial, es importante, sino la esencia de cada persona, ¿no es cierto? Claro, así es.
Por eso es tan importante este tema de la interculturalidad en la educación. Y especialmente en el Ecuador, pero de esa forma yéndonos a un campo global, que no solamente en nuestro país se haga esto de la educación intercultural, sino en los demás países, ya que existen otros países que existe mucho más racismo hacia los niños. Por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en España, muchas veces cuando las familias han tenido que emigrar de aquí del país, en España son tratados mal. Los latinoamericanos no son vistos con buenos ojos. Entonces pienso que no es un tema solo del Ecuador, sino a nivel global, a nivel mundial, ¿no? En todo esto de la educación intercultural, ¿tú conoces o sabes de dónde se formaron las bases o quién formó las bases? ¿Cómo se dio toda esta idea? ¿A partir de qué? Bueno, Tami, referente al tema, en sí no existe una fecha determinada o un año determinado en el cual se dio, ¿no?, el inicio de la interculturalidad o de la idea de ser una educación laica en el Ecuador, que quiere decir que todos tienen sus mismos derechos. Sino esto viene históricamente, desde hace muchos años en la vida republicana. Por ejemplo, en la presidencia de García Moreno, de 1861 a 1875, era un presidente conservador. Entonces todo debía de estar regido, según él, a la religión. ¿Sí? Entonces no existían las instituciones fiscales, sino solamente regidas a la religión, a la oración. Luego, con la presidencia de Eloy Alfaro, él viene e impone la educación laica, que todos son iguales y todos tienen los mismos derechos de educación, sin depender de qué raza sean, de qué comunidad, ahí es donde se de qué marcó pensamientos. una diferencia. Ahí se marca. Y luego, en la actualidad, pues, desde el año de 1998, se ha ido marcando en lo que son las mismas comunidades indígenas, afroecuatorianas, que ellos mismos van haciendo conocer su costumbre a través de las fiestas tradicionales, y en esto entra la educación en las instituciones interculturales bilingües, Ya. de esta manera. Y con todo esto que viene arraigando la educación, háblame o coméntame sobre los beneficios o todo lo bueno que te puede traer la educación intercultural. Claro, también la educación intercultural trae muchos beneficios, ¿no? No solamente para el docente ni para el estudiante. Como decíamos en un principio, esto abarca a toda la comunidad. Varios beneficios es que puedan conocer los estudiantes dentro del aula de clase las diferentes culturas, tradiciones que tiene su país, las diferentes lenguas. Como tú sabes, tenemos en el Ecuador cerca de 14 nacionalidades. Entonces, que se conozcan todas estas nacionalidades es uno de los beneficios, ¿no? También otro es la competencia para la vida, que es fundamental para desenvolverse en un futuro. Se van a desenvolver y van a defender ellos su cultura, su tradición. La van a poder defender ante otras culturas, ¿sí? Teniendo en cuenta la historia que tienen cada uno. Y de igual manera, otro beneficio es que damos a conocer en el Ecuador nuestras culturas, como son la indígena, la afroecuatoriana, las culturas del oriente, que son los Shuar, los Secoya, varias culturas damos a conocer al mundo con eso de la interculturalidad, ¿sí? Y otra ventaja más que podemos hablar es la preparación que se da para el mundo laboral, para que de esta manera, como decíamos, se puedan relacionar de mejor manera en un trabajo, no tengan ningún impedimento ellos en relacionarse, conozcan sus lenguas, sus raíces y se relacionen con la otra raza que se van a trabajar ellos. Y dependiendo de esto, como estamos hablando de la educación, de las ventajas que tiene, no sé si tú conoces
o tienes en mente si existe algún lado negativo o alguna desventaja sobre este tema, ¿no? De la interculturalidad, de la educación en el Ecuador? Claro, o sea, yo creo que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Estamos viendo que el lado positivo, los beneficios que trae relacionar o integrar la interculturalidad en la educación es muy grande, abarca muchos temas como tú dices, pero también hay el lado negativo, podemos decirlo, no porque sea malo, más bien por una falta de preparación, formación o de información, porque cuando estamos mal informados o no tenemos la información total de algo, por ejemplo, muchos relacionan a la interculturalidad solo con la raza, cuando hace rato habíamos mencionado algo de que la interculturalidad no solo viene a la raza, sino a todo lo que abarca su tradición, sus costumbres, su vestimenta, su alimentación, su forma de convivencia, también lo que es su lengua, todo eso abarca, no es solo una cosa. Entonces, sobre todo en la educación, como docentes deben tener la formación o la información o la herramienta a su alcance, a sus manos para poder relacionarse. Y bueno, impartir a sus alumnos. Yo creo que esa es un limitante o una desventaja, si podemos decirlo así, la falta de formación o la resistencia al cambio, porque como tú habías dicho, hace tiempo, antes de marcar un precedente, todos se hacían lo que decían. Si de pronto me puedes repetir del primero al que se basaba solo en la religión, ¿qué hacían de pronto a lo que está impuesto? Claro, como te comentaba, ¿no? Esto de la idea de la interculturalidad viene luego de la presidencia de García Moreno, que en esta presidencia se hizo un acuerdo con el Vaticano que se llamaba el Concordato. Yeah. Y esto indicaba que todas las leyes, toda la educación, no solo la educación, sino las demás leyes tenían que estar regidas por la religión. Entonces, asimismo, las altas clases eran las únicas que podían tener una educación de calidad, ¿sí? De las familias de Guayaquil, de Quito, y había muchas familias que no eran consideradas en esto. Ahora, por ejemplo, quizás hay gente o personas que se quedaron establecidas con esto en su cabeza. Al momento que hubo un cambio y ya hubo la inclusión, la igualdad, la equidad para todos, les era muy difícil este tema. Porque pues, o sea, cambiar esquemas de una mente de pronto cuadrada sí es difícil. Entonces, esa es otra de las desventajas que tiene esto de la interculturalidad, porque no aceptan o no quieren cruzar una barrera en la que ya todo se trata de equidad. Otra cosa, por ejemplo, también puede ser recursos limitados, en los que un docente no tiene todo lo suficiente para poder a sus estudiantes, a los niños y a las niñas, dar esa formación, de mostrarles, aunque a mi pensamiento creo yo que no necesitas de muchos recursos para poder valorar, respetar las creencias, culturas y valores de otras personas. Eso, por ejemplo, otro de los desafíos es... Otro de los desafíos, creo yo, importantes es que esto se necesita de tiempo. Esto no es algo de a corto plazo, que solo ya ahorita lo digo y ya, todos debemos aceptarlo, sino que es realmente un tema que se debe profundizar y se debe sostener. Y tú sabes que cuando algo no sale inmediatamente, te cuesta mantenerlo hasta coger un nuevo hábito, un nuevo pensamiento, un nuevo criterio y abordarlo como tuyo. Y decir, o sea, esas son mis creencias, estos son, o sea, un cambio no se da de la noche a la mañana. Entonces pienso que eso es una desventaja. Como es a largo plazo el hecho de que las personas puedan aceptar, incluir y cambiar de pensamiento, entonces a veces se olvidan o lo dejan o se acostumbran a lo anterior,
más que a lo nuevo. Entonces, pienso yo que esas son las desventajas dentro de una educación intercultural. Bueno, Tami, como hablábamos que hay desventajas en la educación intercultural, de igual manera, te hago una pregunta: ¿cómo tú afrontarías estos desafíos que nos muestra la educación en este ámbito? Bueno, es importante destacar, como había mencionado, que el ámbito intercultural o la educación intercultural es un proceso complejo y sobre todo es algo gradual, que se debe mantener, no es de un momento a otro, ¿no? Al abordar estos desafíos o estas desventajas, yo creo que como docentes debemos mantener una capacitación continua. Yo creo que eso es lo más importante, para así poder manejar los recursos que se tenga al alcance, trabajar de manera colaborativa, donde creamos entornos educativos inclusivos, de respeto, de valores en la educación, ¿no? Y como te mencionaba, estar en continua capacitación, promover el diálogo y el respeto ante todo. Esa creo que sería también otra manera importante de abordar o de afrontar estos desafíos, y otra, pues, una evaluación continua en cuanto a los estudiantes y en cuanto a los docentes. Eso es lo que creo yo que es importante. Bueno, sí, Tami, como hemos hablado en este momento de la interculturalidad, pienso que en resumen es fundamental que los ciudadanos conozcan, ¿no? Conozcan los temas, este tema tan importante, y así la educación vaya creciendo poco a poco, se vaya conociendo las costumbres, las tradiciones que tiene cada comunidad en el Ecuador, la comunidad indígena, afroecuatoriana y las diferentes comunidades que tiene. Y de esta manera fomentar respeto y ser capaces de vivir en comunidad. Pienso yo que podemos sacar como una conclusión del tema que hemos hablado. Claro, es muy importante, como tú mencionas, rescatar, sostener la interculturalidad. Son temas que abarcan mucho, no es solo de hablar algo pequeño o solo dentro del aula o en una reunión, abarca muchos temas que hay que sostener, y pues me alegra que hayamos podido compartir este momento, estas opiniones o estos conceptos, si así lo podemos llamar, pero en otra ocasión pues estaremos involucrándonos más en ciertas áreas de la interculturalidad, y muchas gracias por escucharnos.